Bueno, el alcohol, otro de los moduladores alostéricos del receptor, es el alcohol, pero no tiene un sitio de acción específico, sino que modifica el entorno de la membrana del receptor aumentando la afinidad por las benzodiazepinas y los barbitúricos. Por eso se potencian los efectos, ¿sí? A los tres son depresores y la toma simultánea de los tres puede ser mortal. Ambos pueden abrir el canal de cloro, o sea, ambos, los barbitúricos y el alcohol, en dosis altas de manera directa. Esto es lo mismo que habíamos dicho recién, sin la presencia del GABA, del neurotransmisor. Bueno, yo no sé si está bien por poner sitios de acción biológica ahí, pero bueno, no se me ocurrió otro título. En general lo que quise mostrar es que según el tipo de subunidad alfa era el efecto que producían en el cuerpo. El efecto ansiolítico lo vamos a ver en la subunidad en general sobre la subunidad alfa 2, 3. El efecto antipánico sobre la función noradrenérgica en el locus coeruleus. Ceruleus. Azul. Al revés. Locus Sí. ceruleus. Claro. El efecto antiepiléptico sobre la subunidad alfa 1 en las neuronas corticales y el tallo cerebral, el efecto miorelajante sobre la médula espinal, el hipnótico sobre la formación reticulada alfa 1, los efectos amnésicos, que estos son re importantes porque son queja constante de los pacientes, sobre el hipocampo alfa 1, y bueno, después tenemos acción sobre el cerebelo, que son los fenómenos atáxicos. Es una queja, puede ser causa de alteraciones cognitivas en el tratamiento, pero también puede ser un efecto buscado, por ejemplo, en la inducción de la anestesia. Claro, sí. Por eso también los efectos, puede ser un efecto adverso no, claro, o sea, un efecto secundario no buscado, o puede ser exactamente un efecto que uno puede aprovechar. No lo había pensado. Bueno, luego lo dividimos, es bastante bueno este cuadro porque las divide según la estructura química y además según el tipo de acción de duración de la vida media, digamos. Falta una nota acá que no aparece, las notas. Bueno, las cetobenzodiazepinas, que tenemos el diazepam, clordiazepóxido, el cloracepato dipotásico, el fluorazepam, la vía principal de metabolismo es la oxidación, y esto es re importante. Genera metabolitos activos y la vida media es una vida media de más de 30 horas, o sea que es larga. ¿Y por qué es importante el tema de los metabolitos? Antes de que siga lo digo, porque en realidad eso me va a hablar de qué fármaco puedo usar en una insuficiencia hepática o una enfermedad hepática y cuál no, porque los que nos generan metabolitos activos van a alargar la vida del fármaco inicial, que es lo que sucede con estas drogas que no se pueden usar en enfermedades hepáticas. Todos los fármacos que generan metabolitos activos hay que tratar de no usarlos. Por eso usamos en los alcohólicos crónicos, por ejemplo, el lorazepam, que genera metabolitos inactivos. Luego tenemos las nitrobenzodiazepinas, el nitrazepam, el flunitrazepam y el clonazepam. La vía principal de metabolismo es la reducción y también genera metabolitos activos y tiene una vida media intermedia de 15 a 30 horas. Las hidroxibenzodiazepinas, el lorazepam, el oxazepam y el bromazepam se metabolizan por conjugación, es por glucuronización, con ácido glucurónico, y estos son los que generan metabolitos inactivos, que son los que podemos usar tranquilamente también en los ancianos, teniendo en cuenta el riesgo de caída y los otros efectos adversos que pueden generarles, pero son los más adecuados desde el punto de vista metabólico. La vida media es de 8 a 15 horas. Siempre es importante tener en cuenta la vida media de estas benzodiazepinas. Las triazolobenzodiazepinas, como el triazolam y el alprazolam, vía principal de metabolismo es la oxidación, también genera metabolitos activos y tiene una vida media ultra corta. El alprazolam, ahí estaba la aclaración, que no quiero. El alprazolam tiene vida media corta, no ultra corta, pero es una triazolobenzodiazepina. Pero bueno, a fines prácticos queda ahí. Y la imidazolobenzodiazepina, que son el midazolam, tiene una vida media ultra corta, también genera metabolitos activos, también por oxidación, y tiene una vida de 4 a 8 horas. Muy usado por ejemplo, en procesos traumatológicos. Bueno, puse rasgos generales porque era bastante extenso el tema de benzodiazepinas. Las características más importantes es que se absorben mejor, o sea, desde el punto de vista práctico, fue mi prioridad. Exacto. Lo que vamos a usar actualmente en el servicio, que se absorben mejor con el estómago vacío,
la presencia de alimentos retarda la absorción, pero no la disminuye, ¿sí? O sea que no disminuye la biodisponibilidad. La cantidad de droga que llega a hacer efecto es la misma, pero más lentamente, ¿sí? Parcialmente se le disminuye, menor la velocidad. Las benzodiazepinas que se conjugan con ácido glucurónico, es tan importante esto que lo volví a resaltar, que es la glucuronización, se convierten en metabolitos inactivos, no alteran el funcionamiento hepático ni sufren interacciones medicamentosas. Que son el LORA, el oxazepam, el temazepam, el lormetazepam. Estas son benzodiazepinas que no necesitan ser modificadas su dosis en ancianos o enfermedades hepáticas. Puse el crónico, me acordé del servicio A. Sí. Bueno, la potencia, que es la dosis que necesito utilizar para lograr un efecto determinado, se caracteriza porque cuanto más potente es una droga, menor será la dosis necesaria para lograrlo. Entonces, las más potentes son clonazepam, alprazolam, lorazepam y midazolam, que son las que más usamos en realidad. En la práctica clínica son las que más se usan. La velocidad de comienzo de acción, que esta es otra cuestión importante, por ejemplo, lo divide en rápido, intermedio e intermedio lento. Rápido, el diazepam de 0,5 a 1 hora, tarda en hacer un efecto. El midazolam, rápido intermedio. El lorazepam, intermedio de 1 a 3 horas. El alprazolam, intermedio de 1 a 3 horas también. Y el clonazepam, intermedio lento, más de 3 horas. Estas son cosas que hay que memorizar. Sí, o tener una noción, me parece, en relación con el uso práctico, porque muchas veces, una cosa, no te quería interrumpir recién, pero muchas veces lo que pasa es que uno utiliza, como hablábamos recién, dosis equivalentes, pero el paciente piensa o tiene la sensación de que se le ha dado una dosis menor, pero a veces tiene que ver con la vida media y el tiempo que tarda en llegar a ser el pico plasmático. Entonces el paciente muchas veces siente que el medicamento que le han dado no le hace efecto, pero es porque no le hace efecto con la velocidad con la que le hacía efecto la otra benzodiazepina que tenía una vida media más corta, ¿no? Entonces en ese sentido es importante manejar para saber cómo administrarlo y en qué vía, porque también no es lo mismo una vía sublingual o intramuscular que la vía oral. Acá siempre habla de como digamos, el ideal de droga vía oral, digamos. Sí. Luego se varía, en realidad la intramuscular, la vía intramuscular al final tarda 30 minutos a 45 aproximadamente cuando es intramuscular. Y con las variaciones correspondientes a cada fármaco. Bueno, lo que sí nombró con respecto a las vías, ya que lo nombraste, es que solamente la vía endovenosa se usa en situaciones psiquiátricas y de urgencia, barra emergencia, nada más. Bueno, y después con dosis equivalentes, que esto también me pareció bastante importante. Sí. Eso está raro. 0,25 miligramos de clonazepam es equivalente a 0,5 miligramos de alprazolam, a 1 miligramo de lora, a 5 de diazepam. Y lo hice más o menos de forma gradiente, o sea, creciente, cosa que acordemos un poco más. Diazepam 5 miligramos. Bueno. Eso sería hasta ahora benzodiazepinas. No he querido entrar en tolerancia, dependencia, abstinencia, etcétera, pero ya lo vamos con él y quizás sea un tema aparte, porque es un tema con mucho contenido, digamos. Sí, es importante saber que generan tolerancia, abstinencia, dependencia psíquica, física. Son drogas de abuso, de alto potencial de abuso, así que personas con características adictivas no hay que dárselas, hay que tratar de evitarlas. Y que produce síndrome de discontinuación, que eso es muy importante. Si no nos podemos interrumpir de forma brusca, tiene que ser de forma escalonada, gradual. Más que eso, me parece que no. Luego tenemos los primos de las benzodiazepinas, que son las barbitúricas. Potencia en la acción del GABA, también ya hemos hablado un poco, pero bueno, me vuelvo a poner. Potencia en la acción del GABA, permitiendo una mayor entrada de cloro al aumentar el tiempo del ionóforo, que el ionóforo permanece abierto, ¿sí? En dosis altas pueden abrir directamente el canal sin que medie la acción del GABA, que esto es lo que da la característica de letalidad. Se unen a un sitio diferente al de las benzodiazepinas o del neurotransmisor, que es un sitio característico. Otros mecanismos relacionados también, porque se cree que tienen otros mecanismos, por eso son tan tóxicos también, sería la depresión de los canales de calcio de voltaje dependientes, modificación del componente lipídico de las membranas también. Son fármacos poco selectivos. Generalmente el efecto deseado se logra junto con la aparición de los efectos adversos, que es la definición de un índice terapéutico aproximado, ¿no?
Y tenemos 2 fármacos disponibles en nuestro país, que son el fenobarbital y pentobarbital. Esto habría que chequearlo, porque esto es del 2002. Características más relevantes de cada droga. He puesto las características más relevantes. Algunas son características farmacocinéticas, farmacodinámicas, algunas dosis, pero porque te hablan del fármaco, características del propio fármaco. En los barbitúricos, la presencia de alimentos retarda la absorción de vía oral. Esto comparte con las benzodiazepinas. El comienzo de acción es entre 10 a 60 minutos. Tienen metabolismo hepático, que es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Atraviesan placenta, producen deformaciones de los dedos faciales en la cadera del niño, sería el bebé. Producen enfermedades hemorrágicas en el recién nacido y síndromes de abstinencia, igual que las benzodiazepinas. Son teratógenos. Son teratógenos, sí. Se excretan por la leche materna. Se usan como hipnóticos y como sedantes. Y la dosis es la misma, pero se reparten las tomas. Cuando tiene el efecto sedante, se reparten 3 a 4 tomas. Cuando la intención es que sean hipnóticos, se da la toma de una única toma. Por eso lo he puesto. Los efectos adversos tienen efectos residuales, que son la sedación, el vértigo, los náuseas, los vómitos de diarrea. Son bastante inespecíficos estos que acabo de nombrar, porque son comunes a todos los fármacos. Reacciones paradojales en pacientes geriátricos y o debilitados. No sé qué critican debilitados en el libro. Probablemente hable de débil mental, claro, de retraso mental. Hipersensibilidad cutánea de 1 al 3%, depresión. Esto me pareció re importante, que yo no lo había tenido en cuenta. No lo había leído, no lo tengo registrado. O la osteomalacia por alteración en el metabolismo de la vitamina D. Acelera el metabolismo de la vitamina K y D, alterando la mineralización ósea y disminución de la absorción de calcio. Por eso produce enfermedades hemorrágicas en el recién nacido. Anemia megaloblástica, neutropenia. Estas son menores, digamos, no son tan frecuentes. Con respecto a la intoxicación aguda, la dosis letal es 10 a 20 veces la dosis hipnótica y es aún menor si se ingirió concomitantemente con otro depresor, por ejemplo, alcohol, benzodiazepinas, etc. Cualquier depresión del sistema nervioso central. Lo primero que se afecta y suele ser lo más grave es la respiración. Entonces se afecta tempranamente y las complicaciones fatales incluyen edema pulmonar, atelectasia, insuficiencia renal. El tratamiento no tiene un antídoto específico y el tratamiento que se hace es un tratamiento de soporte, lo que le decimos nosotros también sintomático. Y ahí puse un ojo. El uso de estimulantes del sistema nervioso central no aumenta la tasa de mortalidad, no está demostrado un beneficio. No podemos contrarrestar el efecto pensando como podemos hacer en otras situaciones. ¿Sí? No podemos darle un estimulante porque es depresor el fármaco en sí y está muy deprimido sus funciones cognitivas, por ejemplo, y darle un estimulante. Aumenta aún más el riesgo de mortalidad. ¿Sí? Contraindicación absoluta en la porfiria aguda intermitente porque estimula la síntesis de porfirina y en la hipersensibilidad. Y hay que tener ciertas precauciones en la enfermedad pulmonar. Generan tolerancia en pocos días, dependencia psíquica y física y síndrome de abstinencia. Y el tratamiento de la abstinencia es reintroducir la droga en igual dosis y retirarla gradualmente. Eso con barbitúricos. ¿Alguna vez? Bien. Sedantes e hipnóticos. Nada más, muy limitado. Y el fenobarbital es, si bien lo recuerdo de pediatría, es la tercera droga de tercera línea en convulsiones en niños cuando no responde. Claro, de anticonvulsivantes. Ahí no lo nombraba, pero nosotros lo hemos estudiado, como tercera, cuarta línea, digamos. Sí. No es una pediatría. Bueno, la buspirona. El nombre químico azaspirodecanediona. Es un ansiolítico. He puesto porque ahora más están como más mezclados los nombres, ¿sí? Las drogas, digamos. Ahora primero van los ansiolíticos y luego los hipnóticos. Estas son todas drogas no benzodiazepínicas, no tienen que ver con las benzodiazepinas. El mecanismo de acción de la buspirona actúa sobre los receptores 5-HT1A, 5-hidroxitriptamina, ¿qué quiere decir eso? Presinápticos y postsinápticos. Se cree que actúa como antidepresivo o bien podría potenciarlos estimulando los receptores de 5-hidroxitriptamina 1A postsinápticos en hipocampo o corteza. En la administración crónica puede producir una regulación puesta abajo de los receptores 5-HT2 y
y bloquear con alta afinidad los receptores dopaminérgicos tipo 2. Produce un metabolito activo que es el 1-pirimidinilpiperacina, que produce un bloqueo con alta afinidad a los receptores adrenérgicos alfa 2. ¿Y esto por qué lo puse? Porque me parece importante, porque aumenta la frecuencia de descarga de las neuronas adrenérgicas en el locus ceruleus. Y esto explicaría los efectos adversos y su poco uso en los ataques de pánico y en la abstinencia de benzodiazepinas. O sea, en realidad el episodio más agudo que podemos tener el trastorno de ansiedad es el ataque de pánico, y bueno, por eso no se usa esta droga que es ansiolítica en sí. Tiene un periodo de latencia para la aparición del efecto de 1 a 2 semanas, y eso es re importante recalcárselo al paciente, porque espera una respuesta inmediata. Entonces hay que decirle que tiene un periodo de latencia de 1 a 2 semanas, porque le vamos a estar dando al paciente sin una respuesta que él la pueda visualizar. Entonces hay que decirlo. Y el efecto máximo se droga en 4 a 6 semanas. Se logra. Es bastante... con respecto a las comidas, la administración con las comidas aumenta la biodisponibilidad. ¿Sí? Quiere decir que llega a ser... que aumenta la disponibilidad. Disminuye poco o no modifica la absorción. Tiene metabolismo hepático también. El efecto adverso más frecuente es la inquietud. Después se refieren también cefaleas, mareos, pero son más frecuentes con las benzodiazepinas. Pueden ver que el porcentaje no es tan elevado, 7 o 12% en general en los pacientes. En ancianos puede producir este efecto paradojal, que es la manía o la confusión, ¿sí? Estas cuestiones de irritabilidad. No produce ningún efecto sobre la respiración. Esto siempre comparado con las drogas madres, que son las benzodiazepinas, en lo que es ansiolíticos, digamos. En todos los libros se abarca de esa manera. Entonces, ¿por qué se pone acá? No produce ningún efecto sobre la respiración, y porque en general las benzodiazepinas son más depresoras. Tenemos que tener en cuenta ese detalle. Acá no, lo podemos usar en pacientes con EPOC y en apnea obstructiva del sueño, digamos. Produce mínimo efecto sobre la memoria. También otra diferencia fundamental con las benzodiazepinas, las funciones cognitivas o el manejo de vehículos o maquinaria tampoco se ven alteradas, o si se alteran es un porcentaje mínimo. La combinación con antipsicóticos puede producir síndrome extrapiramidal. Con IMAO hay riesgo de síndrome serotonérgico. Siempre hay que tener, nunca pueden estar las dos drogas, bueno, los IMAO ya no se usan, pero nunca pueden estar las dos drogas administradas de forma concomitante. Buspirona 2 semanas después de haber administrado el IMAO, aproximadamente. Bueno, puede haber como una reacción paradojal en las 2 a 4 primeras semanas de un aumento de ansiedad, que tiene que ver con el mecanismo de acción de la droga. Eso también hay que explicarlo, ¿sí? Y hay que disminuir la dosis en insuficiencia hepática renal, y directamente en la insuficiencia renal no se puede usar. También está contraindicada entonces en la insuficiencia renal grave. En la hipersensibilidad van a ver que todas están contraindicadas en la hipersensibilidad, eso es obvio. Tenemos que preguntar si es alérgico a algo al paciente. No produce tolerancia ni dependencia física y no hay reportes de abstinencia, y parece no tener potencial de abuso. Para considerar que no hubo respuestas al tratamiento, hay que usarla como mínimo 6 semanas. Bueno, esta es la etifoxina. Es una benzosaxina, también es ansiolítico. Bueno, el mecanismo de acción es bastante parecido. Potencia las funciones de los receptores GABA-A por efecto alostérico directo y estimula la síntesis de neuroesteroides, que son ansiolíticos endógenos, que se sintetizan en respuesta a situaciones de estrés, en cualquier estrés diario, por ejemplo. Ahora se sintetizan neuroesteroides endógenos, son ansiolíticos. Favorece la apertura del canal de cloro, facilitando el ingreso al ion. Es muy parecido a este efecto, es responsable de la hiperpolarización de la membrana y de la inhibición de la excitabilidad neuronal. Vieron que comparte características. En los receptores GABA-A se liga a las unidades beta-2, que es un sitio diferente a las benzodiazepinas. El efecto adverso más común es la somnolencia al inicio del tratamiento, que también hay que advertirle al paciente esto por el tema de que no puede conducir, no puede realizar, y más si es un geronte. En caso de intoxicación, tratamiento de soporte sintomático, no tiene antídoto tampoco. La clínica, cefalea, hipotensión y bradicardia. Son 3 datos característicos de la etifoxina. Sí. Está contraindicada en estados de shock,
en insuficiencia renal o hepática severa, en galactosemia congénita, problema de malabsorción de glucosa a galactosa por déficit de lactasa, hipersensibilidad a la droga. Y tener cuidado, ¿sí?, en la administración en pacientes que tengan miastenia graves. Bueno, acá resalta de vuelta por lo de la somnolencia el tema de conducir vehículos o maquinarias. Y el tratamiento dura de 7 a 30 días y no se debe exceder las 12 semanas. Eso está bueno porque tiene una fecha de finalidad, o sea, un fin, digamos, un principio y un fin, no es de por vida. Bueno, esta es la pregabalina, que es un ansiolítico y anticonvulsivante. Acá se explica el efecto ansiolítico, que es el que nos compete. Es un modulador de la actividad de la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio dependientes de voltaje. Esta unión atenúa el ingreso de calcio, lo que reduce la liberación del neurotransmisor como glutamato, noradrenalina y sustancia P. Tiene absorción rápida en ayunas, o sea que estaría bueno recomendarlo en ayunas. Tener presente que produce somnolencias y mareos, que podría incrementar el riesgo de lesiones accidentales por caídas en ancianos. Y al discontinuar la droga se ha visto que produce angioedema, el edema neglótico, inflamación de labios y todo lo que es la vía respiratoria superior, y aumento de la creatina fosfoquinasa 3 veces el valor normal y puede llegar a producir rhabdomiólisis. Como hay que tener especial cuidado de que el paciente, tener en cuenta si el paciente refiere un dolor inexplicable, sensibilidad al tacto o debilidad, ¿sí? Hay que discontinuar la droga en ese caso. En caso de intoxicación aguda, bueno, vómito provocado y lavado gástrico, que son las maniobras básicas que hacemos, tratamiento de soporte y sintomático, y en insuficiencia renal está la opción de la hemodiálisis. Está contraindicada entonces en la hipersensibilidad, en la intolerancia a la galactosa, en la deficiencia de la lactasa o mala absorción de glucosa a galactosa. Siempre el aumento y la disminución debe ser gradual. En realidad ninguna droga se hace ni aumento ni disminución brusca. Lo puse para recalcarlo y que por el ejercicio de la repetición diría que el doctor la falló. La interrupción brusca ha generado insomnio, cefaleas, náuseas y diarrea. No es necesario ningún estudio de control antes o durante el tratamiento, que eso me pareció también importante. En el embarazo categoría C, quiere decir que solo se recomienda si se obtienen más beneficios que el riesgo al que vamos a exponer al bebé y a la madre. Sí es necesario saber la función renal, porque Tigren se ajusta, sí. O sea, la dosis de pregabalina se ajusta directamente con el Tigren, sí, porque sí, no tiene droga libre. Sí. Así que eso sí me parece interesante. Claro, en ancianos se utiliza una dosis menor y en insuficiencia renal se adapta la pregabalina al Tigren de creatinina. Sí. Luego de la hemodiálisis hay que dar una dosis complementaria. No puse el cuadro. En patología hepática no sería necesario modificar la dosis porque no sufre metabolismo hepático significativo. Bueno, beta bloqueantes, 2 palabras nomás, porque en realidad no se estableció un mecanismo de acción desde el punto de vista psiquiátrico, así que no he nombrado tampoco desde el punto de vista cardiológico porque no nos compete en la charla. Las drogas que se usan son el propanolol, el metoprolol, el atenolol, nadolol y pindolol. Y tenemos que tener en cuenta en realidad lo más importante, los efectos adversos que generarían la contraindicación de esta droga, porque son efectos adversos importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, la bradicardia en pacientes que tengan trastornos de la conducción AV pueden llegar a producir arritmias mortales. Tener en cuenta, pueden producir precipitar una insuficiencia cardíaca, o si el paciente ya tiene su cuadro crónico, problemas circulatorios en las extremidades también. Desde el punto de vista respiratorio pueden producir broncoespasmos, por eso lo evitaríamos, esto lo sabemos del público médico, lo evitaríamos en pacientes asmáticos, o sea, está contraindicado directamente. Desde el punto de vista metabólico, produce un empeoramiento de la hipoglucemia, en general, en cualquier paciente que esté con insulina, que sean diabéticos lábiles, que no se pueden compensar, digamos, o que estén con hipoglucemias orales, así que no habría que usarlo tampoco. Y está contraindicado, como en todos los otros fármacos, en la hipersensibilidad. Y acá aparecía también, que estos son detalles de los signos vitales que por ahí se nos olvidan a nosotros, la TA. Una TA menor de 90-60 o una frecuencia cardíaca menor de 55 indican suspensión de la droga.
Y también presenta síntomas de discontinuación, los beta-bloqueantes, como un empeoramiento del efecto rebote, y estos síntomas son, digamos, la clínica que presenta puede llegar a ser mortal, por ejemplo, en un empeoramiento de la angina de pecho preexistente con el aumento de riesgo de muerte súbita. Bueno, después tenemos los fármacos hipotensores a nivel del sistema nervioso central que se usan como, también en psiquiatría, como ansiolíticos se usan. La clonidina, agonista de los receptores alfa-2 centrales, presinápticos y postsinápticos a dosis altas. Actúa por retroalimentación negativa. El efecto fundamental de la clonidina es la disminución de la actividad de las neuronas noradrenérgicas centrales, disminuye la liberación de serotonina. Vamos a decir el nombre más. Para minimizar los efectos adversos se comienza con dosis bajas y se aumenta lentamente. Y los efectos adversos que produce son importantes. Miren el porcentaje, 50% se queda bucal. Sedación e hipotensión arterial son los tres que más aparecen en las primeras 2 a 4 semanas. Eso indica abandono de tratamiento generalmente. El 10% suspende, bueno, suspende su uso por presentar sedación, sequedad bucal, ocular, bradicardia, mareo postural, constipación, disfunción sexual. Al discontinuar bruscamente puede aparecer una crisis hipertensiva gravísima que comienza en 18 a 20 horas después de la última toma. Ese me parece un dato para tener en cuenta también, que el efecto no es inmediato, sino 18 a 20 horas luego. Se debe suspender la administración si la TEA también es de menor a 90-60, igual que los beta-bloqueantes. Y bueno, el detalle es que no está disponible en Argentina, como monodroga. Otro hipotensor arterial que se usa con efectos psiquiátricos es la guanfacina, que tampoco está disponible en Argentina. Bueno, y ahora empezamos con los hipnóticos, hice una breve introducción. En general podríamos, esto es, me parece que desde el punto de vista psiquiátrico es toda una novedad el abordaje que se le ha dado al insomnio. La definición está buena, me gustó: disturbio psiconeurobiológico caracterizado por dificultad para conciliar o mantener el sueño, o bien para lograr un sueño reparador. Altera la calidad del sueño y el desempeño diario de la persona que lo padece. La prevalencia, miren, altísima, por eso lo puse también, 6 al 48% de la población general tiene dificultades para dormir, para conciliar el sueño, para mantenerlo, o bien no logra descansar durante el sueño. Es más frecuente en mujeres, ancianos y en personas con alteraciones psiquiátricas. Y en esta revista, esto lo saqué en la revista de neurociencia de Roma, acá en Chivo, y divide en 3 el insomnio. Bueno, pero está bueno. Insomnio de corta duración, agudo, relacionado al estrés, que tiene un tiempo menor a 3 meses, ¿sí? Este tiene que ver con, por ejemplo, situaciones de examen, con las reuniones finales que sufrimos de insomnio, bueno, vinculado con algún factor estresante de la vida diaria, digamos. El insomnio crónico, que es 3 veces a la semana por 3 meses o más, lo define de esta manera, y el insomnio no especificado reúne características de ambos, pero no puede clasificarse como ninguno de ellos. En fin, lo más importante me parece tener en cuenta la definición: si descansa o no descansa, si le cuesta dormirse, si le cuesta mantener ese sueño, si se despierta muchas veces para ir al baño. Eso también. Bueno, y esta revista los nombra como grupo Z, hipnóticos no benzodiazepínicos, y a casualidad que se llaman todos con Z. Así que está bueno para asociarla mentalmente. Acá está la presentación de los 4. Se debe tener la precaución de recomendar su toma. Esto es para todos, por eso lo puse en esta parte. Siempre la toma de estos hipnóticos no benzodiazepínicos se efectúa aproximadamente 30 minutos antes de acostarse o una vez ya acostados, ¿sí? Porque el inicio de acción es rápido y la vida media que tiene es corta. Lo que más dura el efecto son 8 horas, ¿sí? ¿Y producen también la amnesia o no? Sí. Sí. O sea, que se lo toman y después... Y hay formulaciones de vida media, hay formulaciones de vida media, de liberación controlada. Sí, el Solpian. Exactamente, para por ahí manejar un poquitito el tema de las vidas medias para el insomnio de medianoche. Sí, sí. Bueno, y la precaución, y lo que más se recomienda es
tener en cuenta siempre el riesgo de uso de vehículos o maquinaria en el inicio del tratamiento, porque producen una somnolencia importante. Y ahora vamos a cada uno así rasgos generales también. Dentro de las ciclopirrolonas tenemos la soplicona y la esoplicona. La soplicona... Sopiclona. Piclona, creo, iba a decir lo mismo. Yo le puse soplicona, después lo modificamos. Es un hipnótico. Su acción está mediada por algunos de los sitios a benzodiazepinas en el complejo GABA. Son drogas relativamente nuevas, ¿sí? Están haciendo estudios. Por eso dice que su acción está mediada por algunos de los sitios a benzodiazepinas en el complejo GABA-benzodiazepinas, provocando un cambio alostérico en la afinidad por el ligando en los sitios restantes. Es bastante complejo el mecanismo de acción. Se utiliza en el insomnio de conciliación. Los efectos adversos son la sequedad bucal y el sabor metálico, que son los más frecuentes y pueden provocar el abandono del tratamiento. Lo mismo con la esoplicona, el mismo efecto adverso, quizás hasta más frecuente y más potente en la esoplicona. La somnolencia matinal, que es la resaca, esta que nombrabas vos, Ana, que es lo que contraindicaría el uso de vehículos o maquinaria. Embotamiento, deterioro psicomotor en las primeras horas de la mañana, cefaleas, incoordinación. Y la amnesia anterorada, que es menos marcada que con las benzodiazepinas. Y molestias gastrointestinales, acá náuseas, vómitos, diarrea. También potencia la acción de otras drogas depresoras. La intoxicación aguda produce sedación severa, confusión mental e incoordinación. Si no está puesto acá es porque no hay registros de que sean mortales. Hasta ahora no hay registros. Al menos como droga pura, digamos. Siempre hablando como droga pura, sola, digamos, no en combinación con otras drogas. Está contraindicada, y esto me pareció re importante, la ciclopirrolona, que tiene más o menos la misma forma de interaccionar en el cuerpo, está contraindicada en enfermedades de insuficiencia respiratoria, en enfermedad hepática, en la miastenia gravis, en la hipersensibilidad a la droga, en menores de 15 también, en niños. Y en los ancianos se da la mitad de la dosis. No hay pruebas de tolerancia, dependencia, es poco frecuente el insomnio de rebote y el síndrome de abstinencia. La esoplicona, que es un isómero S, la soplicona, se ha alterado la estructura química de la droga y, bueno, para aumentar el tiempo de vida media en realidad, porque si vemos el cuadrito, la esoplicona tiene una vida media aproximadamente un poco más extendida que la soplicona. En general es lo mismo, ¿sí? Pero interactúa con varios receptores GABA. Bueno, pero tiene una selectividad por los subtipos alfa 1, 2, 3 y 5. También en el insomnio de conciliación, los efectos adversos, bueno, son los mismos, pero miren la incidencia del gusto desagradable. O sea, no disfrutan de las comidas. Cefalea en el 10%. La dosis mayor a 6 miligramos ha mostrado amnesia, euforia, alucinaciones. Dosis no he puesto acá porque no corresponde. Precauciones en enfermedades respiratorias también. La ciclopirrolona, que son la sopiclona y la esopiclona, están contraindicadas en enfermedades respiratorias. En la ESO es una precaución y en la hipersensibilidad a las drogas. En enfermedades hepáticas disminuye la dosis. Luego tenemos el Zolpidem, que sí lo usamos acá en el hospital. Se une selectivamente al sitio benzodiazepínico 1 del receptor GABA, tiene baja afinidad por el resto de los receptores benzodiazepínicos. Se utiliza en tratamiento a corto plazo del insomnio, en el insomnio de conciliación o de despertares en la primera mitad de la noche. La comida retrasa la absorción de la droga, eso es un detalle a tener en cuenta, que no se ha pasado. La farmacocinética puede estar afectada por el sexo también, podría influenciar en la aparición de los efectos adversos. En general, esto, la dosis es 1,5 miligramos o algo así en las mujeres, en el hombre es el doble, porque la farmacocinética ha demostrado que la curva, el área debajo de la curva, habla sobre este efecto, que después lo vamos a ver con más detalle, pero se ve afectado por el sexo. La mujer es como que necesita menos cantidad para producir el mismo efecto que en el hombre. Metaboliza menos. Y sí, metaboliza menos. Como pasa con el alcohol. Con el alcohol, con la... Digamos, pues, como para poder relacionar. Sí. Por el alcohol de hidrogenasa, la mitad de la enzima en el estómago. Bien, y estas son las formas de presentación. Zolpidem vía oral en comprimidos, sublingual
y formas de liberación extendida, que se produce una liberación inmediata y hay una segunda liberación, que esto aumentaría en teoría la vida media. Exactamente. Los efectos adversos generalmente son dosis dependientes, esto también está bueno para tener en cuenta, y aparecen con cierta frecuencia cuando la dosis es mayor a 20 miligramos. La dosis óptima es de 20 miligramos, que usamos acá. Los efectos adversos, somnolencia, cefaleas. La somnolencia se ha evidenciado con la forma de liberación extendida. Las caídas de la confusión hay que tenerlo en cuenta en los ancianos. Y la vida media va a estar alargada. Que va a estar alargada la vida media, claro. Y además por la resaca matinal de los abuelitos, ¿no? Se han reportado incidentes como sonambulismo, conducir vehículos, caminar, hablar, tener atracones estando dormido. Potencia de los efectos de otros depresores y con antidepresivos, sertralina, los IRS, preferentemente duales, como la venlafaxina y el bupropión, aparte no es dual, producen confusión mental y delirio. O sea, no es siempre, pero hay reportes que indican que ha producido. El flumazenil resulta antídoto de esta droga, al igual que las benzodiazepinas, que no lo había nombrado, porque desplaza del sitio alostérico a la droga, a la benzodiazepina o al zolpidem, el flumazenil. Ese es el mecanismo de acción. Está contraindicado en insuficiencia hepática grave, en hipersensibilidad y tiene una contraindicación relativa en la miastenia gravis, en enfermedades respiratorias. Hay tolerancia, es un fármaco con moderado potencial de abuso, síndrome de discontinuación y insomnio de rebote. Esto de fármaco con moderado potencial de abuso se plantea por el tema de que si se lo daría a una persona que tenga rasgos de abuso de sustancias, digamos, desde ese punto de vista se aborda. ¿Todos los del grupo Z producen tolerancia o solo el insomnio? Mira, en realidad no. No está demostrado todavía, porque son drogas nuevas, pareciera que no, por las pruebas. Es como que todavía hay que seguir viendo en la población, pero no, la bibliografía no la refiere. Del zolpidem que se usa en periodos cortos, ¿cuánto sería más o menos? No sé, vamos a leer, pero sí, creo que son semanas. Sí, pero es para el insomnio de breve duración. Ninguno de estos es tratamiento prolongado. Exactamente. Ninguno. Que por ahí no se condice con lo que vemos en la clínica. Llevan tomando ansiolíticos 10 años. Exactamente. O hipnóticos también. Bueno, ahí lo buscamos. Bueno, acá vamos. Y el Saleplon es el último de los grupos del grupo Z. Tiene un mecanismo muy similar al zolpidem, interactúa también con los receptores benzodiazepínicos tipo 1. La presencia de alimentos en el estómago retrasa la absorción, hay que tomarlo con el estómago vacío, igual que las benzodiazepinas. Tiene efectos adversos como dolor abdominal, sequedad bucal, astenia, mareos. Los más generales, esto me pareció importante, que hay cambios en el electrocardiograma no vinculados con la dosis, o sea, desde la primer toma. Potencia los depresores del sistema nervioso central, como todas las drogas que vimos hasta ahora, y está contraindicado de forma relativa en la enfermedad respiratoria. Hay que disminuir la dosis en la enfermedad hepática y es una contraindicación absoluta de la hipersensibilidad, y en los ancianos la mitad de la dosis que se da. En general en los ancianos, como para que nos quede como concepto general, se da la mitad de la dosis generalmente, porque el metabolismo disminuye. Había en las benzodiazepinas nombraba que el metabolismo es de 40 en los jóvenes y en los ancianos se disminuía a 20, por una manera de dar un ejemplo, así, sin ninguna unidad. Luego del uso prolongado aparece dependencia, hay síntomas de discontinuación, insomnio de rebote y potencial de abuso moderado. Es muy parecido al zolpidem, el Saleplon. Pero bueno, importante lo del electrocardiograma. ¿Listo? En la bibliografía, bueno, es eso.